Damas y caballeros, buenas tardes para unos, buenas noches para otros. El día de hoy tenemos el gran honor de contar con tres profesionales altamente calificados y distinguidos, y nos van a dar la conferencia número 13 de nuestro programa de conferencias virtuales, casos de éxito y visión de 360 grados sobre la planeación ágil de proyectos. Nuestros invitados son los doctores Iván Campana, Cristian Stein y Cesco Vilches. El moderador es el ingeniero Oscar Celín Gómez Santos, y nos acompaña en la administración de la plataforma el ingeniero Edwin Romero Ochoa Paredes. El procedimiento que vamos a seguir es que el ingeniero Oscar Gómez Santos hará una introducción bien resumida sobre el tópico, presentará a los conferencistas, luego cada uno de los conferencistas va a exponer el tema correspondiente que se va a discutir aquí, y luego se va a armar una preguntas y respuestas, un debate sobre el tópico con cada uno de los conferencistas, y al final se va a abrir al público para que el público interactúe con los conferencistas. Adelante, ingeniero Oscar Gómez Santos. Ingeniero Jorge Gallo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación como moderador. Buenas tardes a todos los fraternos y amigos colegas de la COPIMERA, la Confederación Panamericana de Ingenieros de América. Bienvenidos todos. Bueno, ya el ingeniero Gallo comentó, nuestro tema es casos de éxito y visión de 360 grados sobre la planeación ágil de proyectos. ¿Por qué la Confederación decidió que enfocáramos este tema? Estamos viviendo tiempos de crisis, estamos viviendo momentos de proyectos en los cuales los fondos se pudieran haber reducido o no hay fondos para poder ejecutar los proyectos, y debemos de tener la capacidad y agilidad para que nosotros como ingenieros o gestores de proyectos podamos llevar a buen término. Y justamente nuestros panelistas van a hablar de esta metodología y la importancia de cómo gestionar proyectos que ya tenemos en marcha y que sus fondos se redujeron, o proyectos pues que los fondos son muy minimizados o estamos a mitad, y cómo gestionar y agilizar. Bueno, este es un poquito de contexto, así que creemos que es un bonito tema para todos los que estamos dedicados a la gestión de proyectos, aprender de esta metodología de gestión ágil. Me voy a permitir presentar a Cesco Vilches. Cesco es un profesor colaborador de la EADA, de la EuroCAT y el PYME. Cesco Vilches, el ingeniero, ha creado el método 15G para la implementación de Lean Ágil, URM, a través de coaching sistemático. Es director ejecutivo durante ya más de 30 años en entornos de fabricación industrial y es un consultor certificado por Scrum Manager. Cesco, además de que nos va a brindar su ponencia, va a gestionar la mesa justamente con Cristian Stein y con Iván Campana. En el momento pues que cada uno presenten sus contenido, vamos a ir pues entendiendo un poquito de ellos y presentándolo, ¿verdad? Así que disfrutémonos, sentémonos por favor, agarren su vaso de agua o gaseosa, sentémonos, disfrutemos de esta delicia de ponencia, de conferencia que tenemos, y aprovechemos la máxima experiencia de los tres conferencistas internacionales que en este momento tenemos. Un placer, Cesco, bienvenido. Cristian, bienvenido. Iván, por favor, a sus órdenes.
Muchas gracias, ingeniero Óscar Celín Gómez. Bien, como se ha introducido muy bien, como se ha hecho en esta primera introducción, estamos en tiempos realmente convulsos. Hace poco hablaba con un cliente que me decía que él ha sido capaz de resolver muchas crisis en 40 años, pero nunca vio un supercarguero de contenedores atravesarse en el canal de Suez. Nunca vio una pandemia, además creo que la última fue hace más de 100 años, donde estuviéramos todos bloqueados durante 2 años casi. Nunca hemos visto, hace bastantes décadas, que no vemos una inflación del nivel en que estamos ahora. Y están pasando cosas que o han pasado hace 20 o 40 años, o han pasado hace 100 años, o simplemente nunca pasaron y están pasando ahora. Con lo cual es cierto que tenemos una buena experiencia de resolver problemas. Como ingenieros todos nosotros nos enfrentamos a ello cada día, pero también es cierto que la sensación de que nos enfrentamos a una situación que nunca antes vivimos es cada vez mayor. Y aquí es donde Agile nos permite tener una serie de herramientas para mejorar nuestro éxito organizativo y va a ser una herramienta imprescindible para poder enfrentar este tipo de retos. En esta mesa redonda lo vamos a ver en 3 visiones diferentes, por eso hablamos de una visión 360 grados. Por un lado lo vamos a ver desde las personas, que será la parte final en que yo podré explicar un poco cómo se organizan las personas y las organizaciones. Por otro lado lo veremos como en las herramientas operativas que el ingeniero Iván Campaña nos va a explicar, qué herramientas tenemos para poder gestionar este entorno cambiante. Y también lo vamos a ver desde la gestión de la innovación, desde la tecnología de la innovación, que el ingeniero Christian Stay nos va a hablar ahora en unos minutos. Tenemos que decir que en 6 meses, entre el ingeniero Iván Campaña, el ingeniero Christian Stay y yo mismo, hemos formado más de 100 profesionales en técnicas de gestión Agile para conseguir una reducción de los retrabajos, de las modificaciones que se tienen que hacer al final de un proyecto porque hay requerimientos cambiantes. Y con eso hemos reducido entre un 15 y un 25% el tiempo de ejecución de los proyectos por la reducción de estos retrabajos finales. Esto significa que esta metodología Agile nos permite trabajar y gestionar proyectos con más tranquilidad, con más competitividad y con una seguridad más grande en el resultado. Por tanto, les animo a escuchar al ingeniero Iván Campaña, que nos hablará sobre metodologías y sobre herramientas. Y ahora enseguida ya doy paso al ingeniero Christian Stay. Les hago una pequeña introducción. Christian Stay es fundador de Stay Consulting, que es una consultora especializada en innovación estratégica, y de Illum Academy, que es una comunidad de formación que ofrece formación y certificación internacional en Agile y en Scrum Master. Además, el ingeniero Christian Stay es doctor en gestión de proyectos por la Universidad de Barcelona, por la Universidad Politécnica, y es un experto en temas de innovación, estrategia y proyectos. Así que le cedo la palabra al ingeniero Christian Stay, que nos va a hablar sobre estas tecnologías y metodologías de la innovación. Adelante, Christian. Gracias, Chesco, muy amable por la presentación y muy agradecido también a Copimera por la invitación a poder contar un poco cómo hacemos las cosas cuando nos metemos en el mundo ágil. Como introdujo Chesco, a mí me toca un poco hablar, yo lo voy a contar un poco desde los que tenemos ciertos años, cómo llegamos a la innovación. Cómo llegamos a la innovación y de la innovación a Agile. Porque hay una pregunta que siempre surge cuando uno se plantea estas nuevas paradigmas, tendencias. Cabe acotar que yo en mi vida profesional he visto el paradigma de la reingeniería, el paradigma de la calidad total, el paradigma de los procesos, de la ingeniería de procesos, ahora Agile, etc. Y todos los nuevos movimientos, tendencias, paradigmas que van saliendo tienen una particularidad. Se reciben con recelo, Razones hay o no hayan razones, ocurre eso. Pero en el caso de Agile, que es una forma nueva de enfrentar la forma en que hacemos las cosas para conseguir esta mayor competitividad, este mayor impacto que menciona Chesco, con el cual me introdujo en este tema,
Es preguntarnos si lo que hacíamos antes era bueno o malo. La verdad que lo que uno hacía o hace cuando aparece un nuevo paradigma no es ni bueno ni malo. Es una forma de trabajo que nos ha permitido llegar al mundo que tenemos hoy en día, ¿ya? Y en ese sentido, ¿qué quiero decir? Que Agile es una respuesta a una problemática muy tradicional, ya que es, oye, la forma en que hacemos las cosas, que es el famoso método cascada, que es un método absolutamente lineal, en algún momento quedó, por decirlo así, innecesario porque las nuevas problemáticas demandaban una nueva forma de trabajo. Y ahí aparece Agile como una respuesta, pero una respuesta que nace en un ámbito muy acotado, en el campo de la informática. Con los años, esto ocurrió en el año 2001, con los años, Agile ha ido penetrando en otros ámbitos profesionales, en donde estamos experimentando cosas. Lo que sí ha hecho Agile es una cosa muy importante. Puso a las personas que trabajamos en proyectos en diferentes cargos frente a nosotros una gran herramienta nueva que debemos saber escoger y aplicar. Y en ese sentido, claro, viene una pregunta, oye, si hemos estado haciendo durante muchos años, décadas, los proyectos en un formato que ahora se hace innecesario, como es el cascada, ¿cómo hacemos esta transición a Agile? Hay dos caminos siempre, borrón y cuenta nueva o una transición. Y ahí quiero contar un poco mi historia de los que trabajamos en innovación y nos hemos formado en innovación y apostamos por una innovación muy profesional. Es que nosotros en realidad siempre hemos vivido un poco con cosas ágiles, solo que no le llamábamos el nombre. Y aquí quiero contar cómo la innovación mira a Agile y por qué Agile tiene este impacto. Hago un punto aparte. La innovación se basa hay muchas definiciones de innovación y siempre se piensa que innovar es sacar un producto o un servicio, salir con algo visible. Pero eso se consigue con una condición previa, que las personas conversen, interactúen. Porque cuando las personas conversamos, interactuamos, podemos compartir ideas y cuando compartimos ideas podemos crecer. Obviamente se tienen que dar unas condiciones especiales, hablar con transparencia, con confianza, no tener miedo, etc. ¿Ya? No le podemos pedir a todas las organizaciones y a todas las personas que sean o seamos así. ¿Ya? Hay muchas condiciones que lo impiden. ¿Ya? Pero eso no es bueno ni mal. Simplemente estoy diciendo que para innovar se necesita una forma de trabajo basada en la conversación. Una definición que a mí me encanta sobre el proyecto de innovación es que es una sucesión de encuentros de hombres y mujeres que buscamos empatizar unas ideas para conseguir algo muy beneficioso para todos. Y Agile es eso, es una forma de trabajo que se basa en que podemos comunicarnos y conversar. Entonces, Agile viene a ser una respuesta a esas situaciones que demandan que conversemos. Y aquí voy a poner una cosa bien particular también. Cuando una persona resuelve problemas, lo puede resolver sola, cosa que hay personas que son capaces de resolver problemas muy complejos solas, pero en general las problemáticas que se están abordando hoy en día requieren el consenso y la interacción de diversas personas. Perdón, creo que hay unas obras afuera, ya, es que han habido dos movimientos, puede ser que algo haya pasado por fuera, pero no hay emergencia. Les decía, y hay problemáticas hoy en día que demandan la interacción de muchas personas. Como les decía, esos encuentros, esas reuniones empáticos de personas buscando una solución. Y ahí entra Agile con toda esta dinámica y esta forma de trabajo que nos permite enfrentar algo que hoy día se llama escenarios muy cambiantes. Sobre los escenarios cambiantes hay que introducir dos conceptos. El concepto VUCA. VUCA es un término que aparece por el año 1991, que fue una respuesta a un suceso histórico que en el año 91, el año 89 cayó el muro de Berlín y el año 91 se disuelve la ex Unión Soviética y la bipolaridad del mundo explota y de repente ya no habían ellos y nosotros, pasamos a ser todos, nos empezamos a interactuar. Y VUCA es un término que se inventan las Fuerzas Armadas para definir esos escenarios que realmente son, de aquí deletreo la VUCA, volátiles, inciertos, complejos y adaptativos. Y durante 30, 40 años vivimos con ese concepto que nos decía que si queríamos enfrentar el mundo, teníamos que asumir que era VUCA y nos preparamos para eso. Y para ello, la gestión de proyectos se apoyó en la planificación estratégica, ¿vale? En la prospectiva, ¿ya? En mirar hacia el futuro con números históricos. Pero el año de la pandemia aparece otro concepto muy importante que es el VANI, V-A-N-I, que es un nuevo tipo de contexto que explota con la pandemia. Venía de antes, de octubre del 2019, con todo lo que es los diferentes movimientos sociales que hubieron en el planeta, que de la noche a la mañana
nos expusieron a una situación muy concreta. Pensábamos que como sociedad estábamos muy bien, pero resulta que la sociedad explotó pidiendo mejoras, cambio de vida, mejor distribución de las cosas, más justicia, cuando todos pensábamos que el mundo iba mejor. Luego viene la pandemia y nos somete a una realidad muy clara, que todas nuestras decisiones no dependían de nosotros, dependían de lo que ocurriese afuera. Y eso obligó a hablar de que el VUCA, el concepto VUCA, desaparecía y le dio paso al VANI. VANI en castellano significa que es un contexto frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Y eso es muy sencillo de entender. ¿Cuántos de nosotros intentamos planificar en pandemia un fin de semana, qué sé yo, para hacer una videoconferencia con los amigos porque estábamos confinados, pero resulta que porque alguien en otro país, ajeno a nosotros, a nuestro país, a nuestra realidad, hacía algo, nos afectaba? Y eso es un entorno VANI. Y que nosotros andamos tensos, andamos ansiosos, queremos tomar decisiones, pero no las podemos tomar, etc. Cuando juntamos VUCA y VANI, hablamos de que el entorno es el disruptivo. Ya no es uno el disruptivo, o la organización o la tecnología. Estábamos acostumbrados hasta el año 2020 a decir que la tecnología era disruptiva, la innovación era disruptiva, etc. Hoy día decimos que el entorno es disruptivo. Y la forma de responder a un entorno disruptivo es con herramientas como ágil, ¿vale? Entonces, eso es lo que quería comenzar diciendo, que ágil se justifica muy bien cuando tenemos este tipo de entornos muy disruptivos, o sea que está cambiando a alta velocidad. Y para poder responder a algo que cambia a alta velocidad, necesitamos gente usando unas herramientas nuevas, como es el caso de Agile y sus herramientas. Agile significa dos cosas: una forma de entender la solución de problemas y otro es usar unas cuantas herramientas. Y para ello, ¿cómo nos organizamos para enfrentar un proyecto con este mecanismo ágil? De una manera muy sencilla, teniendo un equipo al cual le vamos a dar la responsabilidad, y la va a asumir también, de que va a construir algo nuevo, pero se va a comprometer a hacerlos ellos. ¿Cuál es la diferencia con lo que hacemos actualmente? Esa es la que uno siempre se pregunta, pero Cristian, eso lo hemos hecho toda la vida. La diferencia es que antes había un directivo, llámese Project Manager, líder de proyecto, jefe de área, etcétera, que decía y ordenaba las cosas que había que hacer y un equipo obedecía. Acá, ese comando y control que ejercía una autoridad pasa a todo el equipo y se difumina en todo el equipo. Y cuando digo se difumina, no es que ahora es como se diría, mal de muchos, pero nadie es responsable. No, todos nos hacemos responsables de lo que tenemos que hacer y tomamos decisiones. Entonces eso es lo que se llama un equipo motor, es el equipo motor. Antes un proyecto era unas jefaturas y unas personas haciendo cosas, y eso le llamábamos equipo. Ahora es mucho más concreto. Existe un equipo motor que va a garantizar el éxito del proyecto. Y aparecen nuevos roles, como es el Product Owner y el Scrum Master. El origen de ellos también es muy anecdótico dentro de la historia de Agile, pero me voy a concentrar en por qué son relevantes. ¿Qué ocurría en los proyectos tradicionales? Y ojo, cuando digo proyectos tradicionales no digo proyectos obsoletos. Es una forma de hacer las cosas. Piensen que con el método cascada, que ahora hemos visto que no nos sirve, hemos mandado hombres a la luna, hemos construido carreteras, hemos construido aviones, hemos construido submarinos. O sea, es un método muy útil y lo seguimos usando. Pero en el método Agile se necesita un equipo motor que interactúe muy bien con el contexto, bajo dos ámbitos. Una excelente relación con los clientes o usuarios, que ojo, esos clientes o usuarios están en el entorno disruptivo y nos generan disrupciones al proyecto. Entonces el Product Owner es esta figura que va a coordinarse, ¿cierto? Y va a trabajar con estas personas para que nos transmita lo que necesita. Piensen que las personas que están en el entorno disruptivo, ellos tampoco pueden saber exactamente lo que quieren. ¿Por qué? Porque están en un entorno disruptivo. Es decir, te pueden decir, yo más o menos quiero esto, pero no sé lo que voy a querer mañana. Entonces, Product Owner está trabajando con ellos codo a codo. Y por otro lado, tenemos el Scrum Master, porque este es un método que demanda, los métodos ágiles, herramientas ágiles, es un método que demanda mucha interacción y uso de muchas herramientas, pero la forma de trabajo no tenemos que olvidarla. Y el Scrum Master es esa figura que en el fondo nos recuerda siempre cómo mantener este espíritu de trabajo. Porque acuérdense, un entorno disruptivo también nos afecta y nos hace perder el norte. Y el Scrum Master nos ayuda a mantener este norte. Entonces, por un lado, hoy en día tenemos que formar a nuestros equipos para que sean motores de soluciones continuas, que respondan a entornos disruptivos. Tenemos que preparar estos Product Owners
para que entiendan que el entorno y las personas que están en el entorno varían, y los Scrum Masters que nos van a recordar siempre, siempre lo que debemos hacer y cómo trabajar. Y eso nos lleva también a un esquema, a un plan de implementación. Porque yo le dije, hemos vivido y usamos un método que es el cascada, que está ahí vigente y que ha sido muy bueno. Con él, les decía, hemos ido a la luna, hemos construido carreteras, tenemos una sociedad, o sea, con la cual estamos operando hoy en día, y tenemos que hacer una transición. Y aquí viene la decisión para las empresas. ¿Borrón y cuenta nueva? ¿O hacemos un plan de implementación de Agile? Cuando hacemos un plan de implementación Agile tenemos que trabajar dos grandes dimensiones en el contexto de la charla que tenemos hoy en día. Hay otras dimensiones que se trabajan, pero me concentro en dos. Una, conformar estos nuevos equipos de trabajo, donde tenemos el equipo motor, el Product Owner y el Scrum Master, con otros actores. Y lo otro es que la organización entienda y comprenda lo que es Agile y a lo que se llama agilidad. Entonces, eso es muy importante y para ello es importante capacitarse, entrenarse y obviamente vivenciar lo que es Agile, la agilidad y sus herramientas. Eso es lo que quería compartir con ustedes. ¿Y por qué yo ahí cierro mi historia? ¿Cómo yo llegué a Agile? Porque en innovación siempre nuestros entornos son disruptivos, incluso antes de que se inventara el término VUCA. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos romper lo que hay, pero también sabíamos que el entorno lo podía destruir, ¿cierto? Lo que nosotros estábamos pensando y creyendo. Cuando aparece Agile, los que trabajamos en innovación decimos, esta es una herramienta que nos viene a dar más fuerza a lo que estamos haciendo. Con eso termino mi presentación y quiero cerrar mi parte con una idea que el siguiente panelista la va a trabajar muy bien. Cuando uno entra en Agile, y esto ya lo dicen todas las personas, es más difícil la práctica que la teoría. Y con esta frase cierro mi presentación, agradezco a Chesco la invitación y a Copimera y le retorno el control al moderador Chesco. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Creo que el hecho de mantener la entrega del testigo entre la gestión en cascada y la gestión agile es un punto muy importante y debemos de poner en valor las cosas que teníamos y las que podemos continuar haciendo. Muchas gracias, Cristian. Bueno, continuamos con Iván Campaña. Iván es un experto en la gestión de equipos offshore. Es ingeniero también, lleva más de 20 años trabajando en ingeniería, en gestión de sistemas, en ingeniería de gestión. Además, es también experto en medios digitales de comunicación. Ha fundado un par de startups, una de ellas ha tenido premios a través del gobierno de Chile. Y él nos va a hablar ahora sobre todo de herramientas, esta parte tan complicada de poder aterrizar una metodología Agile como nos introdujo Christian Stein. Así que adelante, Iván. Gracias por esa introducción, Sergio. Voy a tratar de hacerlo bastante al punto, bastante directo, y me engancho también de una de las cosas que decía Christian. La parte más importante de implementar Agile tiene que ver con el día a día, con el cómo se hace, porque se conecta con un elemento importante de este tipo de proyectos, donde tenemos un nivel de incertidumbre bastante alto. Todas estas metodologías comenzaron a tomar mucha fuerza justamente por el movimiento de las startups, de todas estas empresas de tecnología, pero no necesariamente tiene que ser una empresa de tecnología la que lo implemente. Justamente, lo que hablábamos al inicio, estamos viviendo situaciones excepcionales donde ahora todos tenemos variables que no podemos controlar, donde tenemos siempre algo que necesitamos ir adaptando o reaccionando al momento, ¿okay? Que va por ese lado el agilismo. Mucha gente lo confunde pensando en ser ágil es ser rápido. No, no es ser rápido, es poder reaccionar a los cambios, poder reaccionar a eso que no estaba previsto. ¿Okay? Esa era como la idea que quería incluir antes de comenzar a pasar ya un poco más a la parte práctica. Yo les voy a hablar de algunas herramientas que se pueden utilizar si es la primera vez que se están conectando con el mundo del manejo de los proyectos utilizando metodologías ágiles. Vamos a enfocarnos en utilizar
una de estas herramientas en específico para hacer una revisión del modelo básico que se puede utilizar, y también vamos a ver algunas de las otras herramientas disponibles que nos pueden permitir inclusive ir haciendo esta transición de manera paulatina. ¿Okay? Entonces, lo que están viendo en este momento en mi pantalla es una de esas herramientas, la más básica que pueden utilizar y es gratuita, la pueden utilizar sin necesidad de pagar un adicional para poder utilizarla, que se llama Trello, trello.com, pueden ingresar, y es desarrollado por una de las empresas que maneja este tipo de herramientas más grandes, que es Atlassian. Ellos tienen otras herramientas también para este tipo de manejo de proyectos, pero esta es la más básica que van a encontrar. Antes de entrar en esto, quería hacer una revisión bastante rápida sobre las herramientas que tienen disponibles. Como les decía, la primera va a ser Trello, que es la que vamos a estar viendo en este momento. Otra de las que tienen disponibles, y me interesa también que lo consideren dentro de sus posibilidades, se llama Giga, que es una herramienta que les permite manejar de manera paulatina el cambio. ¿Por qué? Porque pueden tener manejo bajo metodología ágil, sea esto Kanban o Scrum, o pueden aún manejar parte de sus proyectos con el esquema clásico, como decía Cristian, en cascada, con una carta Gantt, con establecimiento de fechas y todo. De forma que si alguna parte del equipo puede manejarse de esa forma, se mantiene, o si no amerita el cambio, se puede mantener en ese esquema, y el resto sí ya se va moviendo hacia el lado de las herramientas ágiles. ¿Okay? Algunas otras de las herramientas disponibles que pueden utilizar, Taiga, en este caso, esta es una herramienta, todas las que les estoy diciendo tienen la opción de poder utilizarlas sin un costo, manejando ciertas restricciones en cuanto al número de personas, al número de documentos, pero lo pueden utilizar de manera gratuita. Y esta está enfocada también en equipos mixtos, donde puedo tener equipos de ingeniería y otros que manejen parte un poco más creativa, tienen un área de diseño, un área de desarrollo de producto, donde se quiere mantener un poco más de flexibilidad. ¿Okay? Entonces son herramientas que permiten mezclar ese tipo de cosas. ¿Vale? Hay un par de herramientas adicionales a nivel comercial, pero no las voy a incluir en este momento. Pues, solo se los nombro si quieren profundizar un poco más. Está Monday.com, está ClickUp, son otro tipo de herramientas que les pueden ayudar también a tener ese desarrollo inicial. ¿Okay? Ahora, regresemos al ejemplo. Lo que quería compartir con ustedes una pequeña experiencia de cómo de manera básica se maneja una implementación de Scrum. Y es, lo primero que hay que hacer es desarrollar lo que se conoce como el backlog de las historias de usuario, que es, si lo podemos simplificar de alguna manera, esta lista de deseos que puede ser muy extensa, diciendo hacia acá queremos llegar, queremos tener un producto que cumpla con estas características, queremos que dentro de nuestro proyecto al final los usuarios puedan utilizar nuestra herramienta de esta forma y obtener este resultado, sin llegar al nivel que haríamos tradicionalmente, donde hacemos un análisis de requerimientos, levantamiento de información, y todo esto, donde necesitamos dedicarle bastante tiempo a esa parte. Acá lo que nos interesa es primero tener una imagen inicial para saber, ok, cuáles son las partes más complicadas, cuáles son las partes en las que necesito dedicar un poco más de tiempo para descubrir cómo resolverlo, o cuáles son inclusive las que me van a permitir tener un retorno sobre la inversión de manera más rápida. ¿Okay? Entonces, ese es el primer análisis que se hace. Como les decía, como manejamos variables desconocidas, lo que tratamos de hacer es, en lugar de pensar que voy a terminar el proyecto completo, no, me voy a enfocar en qué es lo mínimo que puedo entregar dentro del presupuesto que tengo, con el tiempo que tengo, que ya pueda rendir algún tipo de fruto. ¿Okay? Ese es el gancho
verdadero. Y por eso necesitamos tener toda esta lista o esta, sí, esta lista extensa de deseos que podemos tener. ¿Ok? Una vez que tenemos todo eso establecido, vamos a ir moviéndolo dentro de nuestro tablero. El tablero normalmente, este es uno un poco más extendido, tiene tres elementos importantes, que son con los que podemos jugar. Es lo que está como pendiente por hacer, que eso incluye lo que denominamos el backlog, la lista de tareas por realizar. Inclusive, si nuestro equipo requiere diseño, también podría ser parte de ese proceso de investigación. Luego está lo que corresponde al área de en progreso, lo que vamos a estar realizando realmente, donde ya estamos trabajando y generando algo. Y lo importante dentro de este estilo de trabajo es que vamos a tener una última etapa de verificación y entrega. ¿Okay? Entonces, todo lo que hagamos tiene que ser validado, verificado por algún miembro del equipo que tenga el poder de toma de decisiones. Que ahí lo voy conectando con una de las cosas importantes de las que tenemos que revisar en cuanto a conceptos, es que en este tipo de manejo de proyectos, la comunicación es clave. Es algo que no puede saltarse. Tiene que haber un flujo de comunicación constante con los stakeholders, con las personas que pueden decir, sí, avancemos con eso, quitemos estas opciones de nuestro producto, reduzcamos el alcance. Si no tenemos ese poder de negociación, no vamos a poder obtener buenos resultados con una metodología como esta. ¿Okay? Entonces, esa es la parte importante. Por eso, esa última etapa, necesitamos que nos den la aprobación, es decir, ok, quizá no es lo que habíamos planteado originalmente, pero es lo que nos alcanza dentro de este esquema. Avancemos y enfoquémonos en la siguiente parte, en la siguiente historia de usuario con la que se quiere avanzar. ¿Okay? Entonces, les resumí un poco que estaban esas tres secciones a grandes rasgos, pendiente, en progreso y finalizado o verificado. Eso de manera general, pero se puede ir expandiendo para tener una mejor visualización dentro del proyecto y haciendo que cada una de esas columnas vaya teniendo más elementos. ¿Okay? Entonces, ahí es donde podría decir, dentro de en progreso puede estar una parte de diseño de experiencia de usuario, otra parte donde sí ya está alguien construyendo, ya no necesariamente una herramienta de software, puede ser también algún aparato, una herramienta de hardware, y luego pasarlo a un equipo de aseguramiento de calidad, de verificación. Conceptualmente seguimos con esas tres columnas, pero cada columna se puede expandir en más fases dependiendo de la necesidad de la compañía o el producto. ¿Okay? Entonces, de manera básica, lo que les permite esta herramienta que les decía Trello es, voy a abrir una de estas tarjetas, de poder tener cuál es el título básico de la historia del usuario y cuál es la descripción que se va a tener. Un punto importante es que podemos tener discusiones con otros miembros del equipo diciendo, creo que falta mayor definición, creo que necesitaríamos trabajar más en encontrar esto, lo otro. La idea es poder tener esas discusiones, mantener esa comunicación antes de realmente utilizar los recursos, utilizar el dinero, utilizar las personas que van a trabajar en ello. Por eso vuelvo a hacer énfasis muy fuerte en la parte de comunicación. ¿Okay? Ya en el sentido práctico, cosas muy sencillas se los puede clasificar o etiquetar como para poder visualmente identificarlos rápidamente y establecer un valor estimado. No voy a irme muy en detalle hacia cómo se maneja eso, pero hay dentro de las metodologías ágiles para manejo de proyectos se establecen valores aproximados para poder identificar qué tan complejo va a ser esto.
Por ejemplo, uno de los esquemas, en este caso estoy utilizando el esquema numérico, que se basa en la secuencia de Fibonacci, pero un esquema mucho más sencillo para que tengan la idea de cómo se puede trabajar eso, es simplemente tallas de camiseta, tal cual como se escucha, donde decimos, realizar esta tarea, ¿qué tan difícil es? Va a ser extra small, small, medium, large, extra large. ¿Okay? Es simplemente para poder de manera rápida darle una idea al equipo de, ok, de todo lo que tenemos que hacer, qué es lo que sí tenemos, para lo cual sí tenemos los recursos suficientes. Si tenemos demasiadas tareas extra large, eso es una mala señal, nos hace pensar en, ok, tenemos que probablemente dividir eso, replantear eso, para que sea algo que podamos manejar dentro del tiempo que tenemos, dentro del alcance que tenemos. ¿Okay? Entonces, eso es lo que buscamos con esto que parece tan sencillo, como simplemente poder tener un número aquí, una clasificación, es tener una ayuda visual para poder rápidamente moverse entre ellos. ¿Okay? Y una característica bien particular de cómo se deben definir las historias de usuario dentro del manejo de proyectos es que hay que poder responder 3 preguntas. Es como, ¿qué tipo de usuario, qué tipo de persona que va a estar dentro del proyecto quiero poder realizar una tarea y de manera que pueda obtener un resultado? ¿Okay? Esas son las preguntas. ¿Quién lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Y qué es lo que espera recibir al final? ¿Qué es lo que quiere poder tener, si se puede, físicamente o de manera palpable? ¿Okay? Y eso es un punto bien importante, que muchas veces cuesta, como decía Cristiana, llevarlo a la práctica, de que todo lo que nosotros definamos aquí como historia de usuario debe poder ser palpable al final, tangible de alguna manera. Sea un documento, sea un informe, sea algo que podamos ver, algo que podamos mostrarle al usuario y decir, mira, todavía no hemos terminado el producto, pero va a tener esta forma. Hicimos un prototipo basado en estas cosas para poder ir teniendo retroalimentación. Porque si simplemente nos quedamos en la parte de conceptualizar algo, de no poder mostrar algo, no se puede verificar qué es lo que está esperando ese usuario final, ese stakeholder que está confiando en que nuestro equipo va a tener la capacidad de dar las soluciones. ¿Sí? Otro de los elementos conectados con este manejo de proyectos es una de las herramientas que se utiliza en el día a día al manejar estos proyectos, que son las reuniones diarias, donde de su nombre original en inglés se conocían como las stand-up meetings, que significan literalmente las reuniones de pie, porque tienen que tener una característica bien particular, y es que no podemos quedarnos mucho tiempo. La idea es que cada miembro del equipo solo hablara máximo 1 o 2 minutos diciendo qué es lo que había estado trabajando, qué es lo que va a trabajar actualmente y si tiene algún problema para poder cumplir con la tarea que tiene asignada. ¿Sí? Entonces la idea era, no vamos a quedarnos más tiempo del que podemos soportar estando de pie. ¿Sí? Y eso hace que nos enfoquemos en ir directamente al punto. Es decir, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que tengo que resolver. Y el punto importante dentro de esta parte es lo de los bloqueos. ¿Quién se encarga de ser el mediador o el facilitador para quitar del camino esos bloqueos, que puedan ser de cualquier estilo? Desde falta de materiales, desde necesito una respuesta del diseñador del producto o el dueño de la empresa. Puede venir de distintos lugares el bloqueo, pero tiene que poder resolverse en el día para evitar que se convierta en una traba para avanzar con las tareas.
O si no se puede resolver, ¿qué hago? Cambio la tarea a algo distinto, se la asigno a otra persona que sí pueda resolverlo. Pero puede haber distintos tipos donde también puede ser por cuestión conocimiento. Y aquí no se busca penalizar la falta de conocimiento, sino decir, ok, con el equipo que tengo, ¿cómo logro manejarlo para entregar lo que estamos buscando? Es decir, esta persona que es parte valiosa de mi equipo no puede resolverlo en este momento porque no conoce cómo usar esa herramienta o necesita capacitación adicional y en este momento no la podemos tener. Una forma de resolverlo podría ser, ok, voy a traer a alguien externo que desbloquee este proceso y poder avanzar o replantear lo que se estaba haciendo. ¿Okay? Entonces, si bien suena distinto, es otra cosa que tiene que ver con la comunicación. Es el punto fuerte sobre el cual me interesa apoyarme mucho en esta parte de la charla. ¿Okay? Y otro de los elementos donde entra de manera muy, muy fuerte la comunicación es la tarea o el valor que aporta el Product Owner. ¿Okay? Si no han trabajado con algo de este estilo anteriormente, el Product Owner es esta persona que no es el dueño del producto, pero tiene capacidad de negociar a nombre de él. ¿Okay? Es el que entiende las necesidades del proyecto, del producto, de lo que estamos haciendo, y representa al dueño o al stakeholder, como lo quieran representar. ¿Okay? Para que, estando dentro del equipo, pueda hacer también eso de, ok, quizá necesitamos hablarlo con el dueño de la empresa, pero yo puedo tomar esta decisión de cambiemos esto, yo me encargo de negociarlo y replantear lo que estamos haciendo, reducir el alcance, todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Entonces, una confusión común es pensar que el Product Owner y el Scrum Master son la misma persona o se encargan de lo mismo. No, son roles bastante distintos, donde mientras el Product Owner hace esa negociación, el Scrum Master es el que se encarga de mantener todo este movimiento, todo este proyecto fluyendo, ¿okay? Encargándose de, hasta cierto punto, hacer el seguimiento de las tareas y cómo se puede desbloquear algunas de las complicaciones que podamos tener. ¿Okay? Por ese lado, como uno de los puntos finales que quería incluir, es que hay ciertos valores que se deben mantener siempre en este manejo de proyectos, porque uno de los puntos fuertes, como decía, va a ser la retroalimentación, el poder siempre saber de manera lo más rápida posible, estamos avanzando bien, no estamos avanzando bien, cómo podemos adaptarnos. Y ante eso, vamos a encontrarnos también con la posibilidad de tener egos lastimados, por más poco conectado al proyecto que pueda sonar, porque tenemos que estar dispuestos a recibir críticas sobre nuestro trabajo, a que nos digan, hey, esto no va a funcionar, tenemos que echarlo todo al piso y volver a comenzar, o replantear lo que tú estabas queriendo hacer. Entonces, esa es una de las características al momento de moverse dentro de este tipo de proyectos. Entonces, si puedo dejarlos con algo independiente de las herramientas, porque como le mostré, hay algunas herramientas a nivel técnico que se pueden utilizar y van a dar el mismo resultado. El punto neurálgico de todo esto va a ser siempre la comunicación y la facilitación del proyecto. ¿Sí? Con esto le paso nuevamente el control a Checo. Muy bien, muchísimas gracias, Iván. Con esto hemos visto una visión de cómo son estas herramientas que nos permiten gestionar. Ahora vamos a ver un poco cuáles son el rol de las personas, ¿no? Cómo las personas nos estamos incorporando, nos estamos involucrando
en todas estas nuevas metodologías, ¿no? Y para eso quería empezar un poco con la preocupación que todos tenemos cuando tenemos que gestionar un proyecto. Y es que tenemos requerimientos nuevos, tenemos una visión del proyecto de cómo hay que realizarlo, pero muchos de nosotros tenemos además una misión de control. Debemos de controlar este famoso triángulo de hierro, que es el alcance, el coste y el tiempo. Y nos encontramos delante de esta vorágine de cosas que cambian por parte de nuestro cliente o de aquel que nos ha encargado el proyecto, con posibles visiones diferentes, y esta que estamos hablando hoy aquí es una posible visión diferente, hacerlo a través de Agile o a través de un proceso en cascada que nos propone PMI, a través del PMBOK, pero debemos de controlar, debemos de hacer este control del proyecto. Y nos vamos a encontrar en muchos casos como esta ilustración, esta imagen, que tenemos que tomar la manguera y empezar a apagar fuegos, porque tenemos urgencias, porque los requerimientos provocan urgencias o porque las entregas que se hacen al final del proyecto se enfrentan con requerimientos nuevos que hay que tomar y hay que implementar, con lo cual vamos a acabar haciendo de bomberos en algún momento. En el mejor de los casos, si no estamos haciendo de bomberos, entraremos en nuestra oficina y encontraremos un entorno como este, donde todo el mundo parece estar trabajando, pero donde es realmente difícil saber a quién podemos ayudar o a quién debemos ayudar. Es realmente difícil aquí saber si alguien anda retrasado respecto al planning que hicimos originariamente o si el ritmo actual de trabajo de todos va a ser el suficiente para poder llevar a término nuestro proyecto tal y como se previó al principio. Y esto es un reto diario. Ya no es el reto del bombero, es el reto diario que tenemos que enfrentar y que forma parte de esta parte que decíamos del control. Aquí les dejo dos libros. Yo leí ambos y ambos transformaron mi forma de entender las organizaciones en cuanto a la gestión de proyectos. El primero se llama Organizaciones Ágiles, de Sergi Musons. Es un profesor que yo he tenido el honor de tener en mis estudios. Y el segundo es Reinventar las organizaciones, de Frédéric Laloux. Este segundo libro es algo más conocido. Es el libro que ha dado origen a la etiqueta o a la clasificación de colores de las organizaciones a través de estos colores que son rojo, anaranjado, verde y teal, donde tenemos diferentes tipos de organizaciones en función de si estamos hablando de una organización puramente jerárquica y belicista, como puede ser un ejército, una organización altamente jerarquizada, como puede ser una empresa posterior a la Revolución Industrial, que sería una empresa o una organización naranja. Después podríamos tener una organización verde, que es aquella organización que promueve la delegación de tareas. Y finalmente tenemos una organización teal, que es aquella organización que no delega tareas, sino que propone una autogestión de tareas. Christian Stein lo decía al principio de su intervención. Si queremos tener una organización ágil, que sea capaz de poder responder a los cambios cada vez más abruptos y disruptivos de nuestro entorno, necesitamos que estas organizaciones sean autogestionadas por grupos de personas que, como decía Iván Campaña, van a ser un Scrum, va a ser un grupo de personas que van a trabajar con una herramienta y van a tener completa capacidad de autogestionarse. Después veremos por qué, ¿vale? Sin necesitar que les enviemos instrucciones para cada problema. Van a poder responder a las necesidades de los clientes tantas veces como haga falta y lo harán de la forma más rápida y mejor y por tanto más barata posible. Antes decía Iván Campaña un tema muy importante. Agile no es rapidez, es agilidad, es capacidad de entregar de forma continua y sostenida algo a nuestro cliente. Y al entregar ese algo al cliente conseguimos dos cosas muy importantes. Conseguimos información del cliente para saber si vamos por buen camino y conseguimos
confianza del cliente, porque estamos entregando de forma repetible, sostenida, cada 2 semanas, por ejemplo, y el cliente lo va a apreciar a medida que vamos avanzando en el proyecto. Un tema muy importante. Vamos a dejar de discutir sobre el precio, sobre el contrato, sobre el alcance, sobre el plazo. Alguien me pregunta a veces cuando llego a este punto, ¿pero no vamos a dar un presupuesto? Sí, vamos a dar un presupuesto. Vamos a tomar todas las informaciones que tenemos originariamente para definir un coste y un tiempo. Pero el alcance lo vamos a ir mejorando paulatinamente a medida que vamos consiguiendo hacer entregas parciales y entregamos mejor producto al cliente. Eso significa que no vamos a hacer del alcance nuestra estatua, nuestro tótem, a través del cual conseguir el menor coste y el menor plazo, sino que vamos a ponernos una condición de control que será nuestro coste y nuestro plazo, y con eso intentaremos conseguir el mejor alcance posible para nuestro cliente, sea un producto o un servicio. Y lo haremos a través de entregas paulatinas, iterativas, parciales, probablemente también con una parte de gestión en cascada, en aquello que se puede hacer en cascada, pero con iteraciones y con entregas parciales al cliente. Esas entregas parciales nos van a dar información, pero es posible que también le den al cliente nuevas ideas para pedir cambios en el trabajo. Y evidentemente los cambios se van a dar y es nuestra elección decidir si los queremos al final, cuando todo el trabajo ya está hecho y donde posiblemente nuestras tareas con dependencias entre ellas se van a ver afectadas como una ficha como una hilera de fichas de dominó, cayendo en cascada hacia atrás por cambios consecuentes, o queremos tenerlas lo antes posible en una entrega parcial y ahí queremos tener la información del cambio y ahí dedicarnos a hacer todas las modificaciones sobre la parte que tengamos hecha hasta ahora. Hemos hablado también, perdón, hemos hablado también sobre la agilidad, sobre la capacidad de poder entregar. Disculpadme, hay algún problema con la presentación. Voy a colocarla así solamente para estas pocas slides. Hablábamos sobre cómo trabajábamos en una gestión a través del modelo que nos propone PMI en cascada o Chesco. Funciona perfectamente bien. Esto, como decía Cristian Stay, nos ha llevado a la luna, nos ha llevado a hacer obras civiles enormes. Lo que ocurre es que nos ha llevado a hacerlo de una forma repetitiva, donde los cambios de un proyecto al siguiente, cuando los planificábamos, una vez planificados, no cambiaban durante la vida del proyecto o cambiaban poco. Y nuestra estructura de especialidades funcionaba correctamente con este entorno. Pero ¿qué ocurre si de pronto en nuestro servicio o en nuestra empresa la llegada de proyectos deja de ser como este rizo azul que tenemos a la izquierda y empieza a ser un rizo un poco más profundo? O incluso como el de la derecha, un rizo de cantidad de horas por semana muy diferente para una determinada especialidad o para todas ellas. Significa que alguien tiene que reorganizar la empresa cada vez. Alguien en el principio de cada proyecto tiene que determinar la asignación de tareas de cada persona. Y esto se puede hacer una vez, se puede hacer 2, se puede hacer 20, pero si hay que hacerlo 20 veces por semana, es agotador. Y probablemente vamos a perder tiempo y vamos a perder calidad también. Entonces, cuando nos enfrentamos a una variabilidad de la demanda tan grande en una ingeniería, necesitamos tener una organización que sea capaz de responder a esta variabilidad. Y esta deja de ser una organización en silos para convertirse en una organización neuronal. Es este tipo de organizaciones que son capaces de autogestionarse. No les estamos delegando
la gestión de un proyecto. Les estamos dando la autogestión del proyecto para que decidan cómo avanzar paso a paso y tramo a tramo. ¿Okay? Esta es la ley de Kingman. Kingman fue un estudioso de principios del siglo XX que habló sobre la teoría de sistemas. Esta teoría de sistemas esta es una ley matemática que se utilizó originariamente para la gestión de colas de espera en las centralitas de teléfono. Y resuelve un problema bastante evidente, que es cuántas personas debo poner en una centralita que están tomando las llamadas de consulta de los clientes para asegurar un tiempo de espera que sea siempre constante. Bien, esto depende de dos cosas básicamente. Depende de cuántas entradas de llamadas tenga y cuánto dure cada llamada. Cuando la entrada de llamadas es constante e impredecible y cuando la duración de las llamadas es constante y predecible, la cantidad de personas es una y no debo modificarla si quiero mantener un cierto tiempo de espera máximo. Pero ¿qué ocurre cuando la entrada de llamadas es impredecible o cuando la duración de las llamadas es impredecible? Lo que ocurre es que cuando yo coloco un número de personas que está cercano al 100% de la ocupación, es decir, que todas las personas tienen llamada, cuando la variabilidad aumenta, el tiempo de espera, el lead time de espera, crece exponencialmente. Y si quiero disponer de un tiempo objetivo de espera menor, a medida que la variabilidad aumenta y estas curvas van haciéndose más verticales, más cerca de la asíntota del 100%, pues a medida que esta variabilidad aumenta, el inicio de la pendiente asintótica es más al principio de este porcentaje de utilización, con lo cual la ley de Kingman lo que dice es que ante un entorno muy variable, el nivel de ocupación o de saturación o de utilización de mis recursos debe de ser menor para conseguir asegurar un lead time o un tiempo de cola poco variable. Es decir, cuanto más cerca esté de este 75%, más pequeña será la variación. Y si quiero mantener entre la línea negra y la marrón mi tiempo objetivo, debo de variar ligeramente a la baja mi tiempo de utilización. Y eso es porque el tiempo ocioso, el tiempo que no voy a utilizar, precisamente es el tiempo que me va a servir para poder enfrentar la variabilidad. Esto lo encontramos también en las autopistas. Si todos circulamos por la autopista con el cruiser puesto a la misma velocidad, caben muchos vehículos en una autopista y puedo acercar mucho un vehículo a otro sin tener problemas. En cambio, cuando cada vehículo va a su velocidad, pequeñas variaciones de un vehículo respecto al otro pueden provocar que en algún momento todos los vehículos paren y eso provoca un atasco en la autopista. Y no ha pasado absolutamente nada, simplemente que alguien frenó un poco en un punto y el siguiente frenó un poco más. Y esto crea una serie de ondas, como el golpe de ariete en la hidráulica, crea una serie de ondas adelante y atrás que hacen que los vehículos paren. Entonces, si yo quiero asegurar un flujo continuo en mi autopista, debo de tener una utilización más baja. Por eso, los expertos en tráfico hacen regulaciones de tráfico en las autopistas, porque saben perfectamente que, sobre todo en fines de semana, la variabilidad por el tipo de conductores diferentes que tenemos es más alta y, por lo tanto, la utilización debe bajar. Esto es un poco contraintuitivo, porque normalmente en nuestras empresas, ¿qué hacemos cuando tenemos mucho trabajo? Hacemos dos cosas que van en contra de la ley de Kingman. Una es, empezamos muchas tareas en paralelo, incrementamos mucho nuestro encurso, con lo cual ya sabemos que cuando incrementamos nuestro encurso, nuestro lead time se alarga y además intentamos llevar toda nuestra ocupación al 100% porque queremos producir mucho. Y en cambio lo que estamos haciendo de esta manera es introducir muchos vehículos en nuestra autopista, lo cual quiere decir que cualquier pequeña variación nos va a colapsar. Vamos a tener todas las tareas empezadas y ninguna acabada. Es decir, nuestra autopista estará llena de vehículos, pero no avanzarán. Y nosotros no nos ganamos la vida en nuestras ingenierías empezando muchos proyectos, nos la ganamos acabando proyectos.
Por tanto, si queremos acabar muchos proyectos en un momento de alta variabilidad, contraintuitivamente, lo que necesitamos es tener un nivel de ocupación más bajo para mantener nuestra autopista razonablemente vacía y conseguir una afluencia de producto hacia el final. Esto es lo que promulga Agile y como podemos ver aquí, PMI en su versión número 7, que creo, Cristian, que se editó a final del año pasado, ¿es cierto? Creo que hacia septiembre o octubre del 2021 apareció la versión número 7. Sí, así es. Fue hace poco. Eso es. Y ya introducía la práctica Agile, ¿cierto? Sí, de hecho vienen incorporados varios componentes de Agile y de sus herramientas como Kanban y Scrum, que ya los integran a las fases antiguamente llamadas tradicionales. Ahora simplemente es una gestión de proyectos adaptativa, que ese es el gran avance que se ha hecho. Eso es. De hecho, actualmente PMI permite obtener puntos de mantenimiento de la certificación, los famosos PDUs, permite obtener alguno de estos puntos asistiendo a formaciones en Agile, con lo cual ha integrado la agilidad dentro de la gestión de proyectos. Bueno, aquí podemos ver un poco esta unión entre la visión de PMI, la visión de la guía PMBOK en esta versión 7, donde tenemos aquí todo el ciclo de vida de un proyecto, desde el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo, control y el cierre, y un esquema Agile de Scrum a través de sprints, que es un poco lo que Iván Campaña nos empezó a explicar. De manera que estas dos líneas que tenemos aquí divergentes lo que quieren decir es que toda esta gestión Agile y toda la metodología Agile con todas las personas, Scrum Master, el equipo, el Product Owner, todo aquello que nos explicó Iván y también Cristian, cabe dentro de la planificación, ejecución, monitoreo y control, porque en un enfoque híbrido vamos a poder tomar todo aquello que la metodología Agile nos permita incorporar, integrar como parte de nuestra gestión. ¿Okay? Bueno, intento volver a la pantalla completa. Sí, perfecto. Ahora funciona bien. Finalmente, solamente un repaso rápido. ¿Por qué tenemos que gestionar el cambio de paradigma de gestión de proyectos? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues si alguno de ustedes está pensando en introducir Agile en su empresa, yo lo primero que recomiendo a las empresas en las que le hago una consultoría es que como Agile no es una moda y Agile solamente les va a dar soluciones a problemas, antes de introducir Agile, lo primero que debemos hacer es conectar con el para qué necesito Agile a través del problema y las implicaciones del mismo. Es decir, demos un paso atrás y verifiquemos qué problemas tenemos actualmente en nuestra gestión de proyectos y qué implicaciones tienen esos problemas para nosotros. ¿Vale? A partir de ahí, lo comentó Cristian al principio, debemos formar a un grupo de personas, pero no a cualquier grupo. Debemos de formar al grupo de personas más innovadoras, a los early adopters que dicen los ingleses, aquellas personas que van a comprar más fácilmente el proyecto. Siguiente paso, debemos de planificar un inicio fácil, con recursos suficientes, con personas formadas y con acompañamiento y con un plan de contingencia. Es decir, vamos a tomar un proyecto que sea fácil, lo vamos a hacer con un grupo de personas que estén predispuestas, que tengan un buen conocimiento, con alguien que nos acompañe externamente si es necesario y con un plan de contingencia. Es decir, no vamos a fiar toda la gestión del proyecto a una gestión Agile. Vamos a tomar una contingencia en una gestión del proyecto con el método que actualmente estamos utilizando como red de salvavidas. Perdona, ¿sí? No se ve la imagen, está en blanco la pantalla. Ah, perdón. Bueno, vuelvo a la visión anterior. ¿Ahora sí? ¿Podéis ver? ¿Sí? ¿Me confirmáis que veis la pantalla ahora? Así es. Perfecto. Bien, pues decía, por resumir los puntos hasta ahora. Se ve bien, perfecto. Primero, conectar con el problema, muy importante.
No vamos a aplicar Agile por la moda, vamos a aplicar Agile porque tenemos un problema y sabemos qué implicaciones tiene. El problema puede ser, debemos de retrabajar mucho nuestro proyecto al final, o nuestros clientes nos piden requerimientos nuevos porque no tienen claros los requerimientos al principio. Cristian lo decía al principio de su intervención. A veces los clientes no saben exactamente lo que quieren. O la legislación cambia y debemos de cambiar. ¿Vale? Segundo, debemos de escoger muy bien las personas que forman parte de nuestro equipo Agile. Son personas predispuestas a adoptar esta nueva metodología. Tercero, por donde andaba ahora, vamos a planificar un proyecto fácil y lo vamos a hacer, si es necesario, con un plan de contingencia, con una gestión clásica de nuestro proyecto, al menos en algún panel donde tengamos aquella gestión a través de un Gantt que siempre hacíamos para tener la doble contabilidad y ver más o menos que vamos bien, vamos por buen camino. Cuarto punto, vamos a comunicar el plan al equipo piloto, a este grupo de innovadores y de early adopters. Le vamos a dar toda la información. Esto es todo lo que sabemos, esto es lo que no sabemos, estas son las dificultades que tenemos, este es nuestro objetivo. Van a saber todo de este plan piloto. Les vamos a acompañar, vamos a chequear la evolución del piloto y ajustando los recursos si hace falta, dando más recursos o dando apoyos, como comentaba Iván, para las tareas que se han bloqueado, un experto externo, alguien que ayude. Debemos de seguir el plan, do, check, act de Deming, aquel ciclo de mejora continua, porque es posible que durante el piloto pasen cosas. Y finalmente, un punto muy importante, vamos a celebrar el éxito y vamos a hacerlo visible, porque el resto de la organización, aquellos que no son ni innovadores ni early adopters, sino que son la masa crítica, aquellos que están esperando a ver qué tal les irá a estos pioneros con la gestión Agile, necesitamos mostrarles que nos fue bien, que tuvimos éxito. Y por eso se celebra el éxito, aparte para celebrarlo en sí mismo, es para mostrar a aquellos que no participaron en el proyecto, este proyecto fue bien. Siguiente punto, fue bien y aprendimos una serie de cosas. Aprendimos algunas cosas que no andaron bien y que ahora van a andar mejor porque lo vamos a estandarizar de otra manera y otras que sí que andaron bien y lo vamos a estandarizar de esta forma. Y a partir de aquí empieza la mejora continua. Escogemos el siguiente grupo. De forma piramidal, quiero decir que a lo mejor nuestro equipo piloto tiene 3 personas, pues vamos a dividirlas en 3 proyectos diferentes. Vamos a hacer que piramidalmente nuestra mancha de aceite de Agile se vaya extendiendo para volver a comunicar y acompañar en el siguiente proyecto. Vamos a volver al punto número 5 de esta lista. Esto es la metodología que usamos normalmente para poder implantar Agile en una empresa. Es decir, resumo, equipo piloto plenamente formado, muy bien acompañado, con un seguimiento muy importante de un proyecto fácil con personas muy formadas. Y a partir de ahí, piramidalmente, vamos a ir con una progresión geométrica, vamos a ir agrandando nuestro entorno de acción. ¿Okay? Esto lo puse aquí solamente para hacerles ver que desde LinkedIn CG realizamos formaciones para poder certificarles como Scrum Master y estas certificaciones les llevan no solamente a poder liderar un equipo Agile, sino también les puede llevar a ser entrenadores de entrenadores, es decir, a poder implementar Agile en una empresa desde cero. Esto es toda una metodología diseñada por Scrum Manager, aquí lo pueden ver en la web, donde podrán tener acceso a muchos contenidos y a una gran cantidad de recursos extras. Finalmente, decirles que la función de un Scrum Master es una función de influenciador en una empresa. Va a implicar al CEO con un nuevo estilo de mando. Va a dar nuevas funciones a los mandos intermedios para convertirlos en Scrum Master y en Product Owner. Y además va a velar por esta doble función del Product Owner, como muy bien decía Iván Campaña, que es tanto interna para los desarrolladores como externa hacia el cliente. Por lo tanto, la figura del Scrum Master es una figura muy importante
dentro de Agile y les animo sinceramente a que consideren la posibilidad de formarse como Scrum Masters. Pues eso es todo. Aquí hemos acabado con nuestra presentación. Les agradezco sinceramente esta oportunidad que nos han dado y quedamos abiertos a sus preguntas para lo que podamos aportarles de valor. Muy bien, Chesco, Cristian, Iván, muchas gracias por esa ponencia, por esa explicación. Hemos entendido el tema de Scrum Master, de lo que es el Product Owner, desarrollar, pues, la importancia de desarrollar nuevas capacidades y responsabilidades en las personas. La comunicación es muy importante. Entendimos, pues, que la gestión de proyectos anteriormente, cuando tenemos un punto fijo y meta que se va a lograr, pues esa funcionaba muy bien. Pero nuestros tiempos han cambiado, nuestros clientes, nuestras necesidades, nuestros objetivos cambian totalmente por pandemia, por recursos energéticos, por dinero, porque el cliente así lo pidió, porque el mercado lo pidió. Y toda organización tiene que estar lista, preparada para poder utilizar otro tipo de metodologías como la ágil, que la acabamos de ver con ustedes. Así que diseñar una organización ágil para prever este tipo de cambios y objetivos es importante ya, pero ya inmediatamente. Y eso aplica, pues, para un proyecto también de ingeniería. Puede ser un puente, puede ser una línea de transmisión, un sistema de metal mecánica, bueno, cualquier otro tipo de aplicación que se pueda, pues, tener. El tema logístico, tú lo platicaste al principio, si tenemos un problema logístico por caro, porque se interrumpió, tenemos que buscar alternativas ágiles para poder gestionar, y finaliza pues, que el CEO, que es el principal estratega, poder establecer, pues, todo este tipo de circunstancias. Bueno, un pequeño resumen, así creo que he sido buen estudiante y algo he aprendido, así que para que vean que la Copimera, pues, tiene buenos estudiantes. Hemos aprendido un poquito. Vamos a la parte de preguntas, por favor. Aquí tengo un par de preguntas para arrancar. Vamos a ver. Nos va a ayudar también el ingeniero Edwin Ochoa, que es el administrador de la plataforma, por preguntas que puedan salir. Comencemos. Aquí tengo 3 ya. La primera es, bueno, cualquiera de los 3 me lo puede contestar. El cambio de sistema de gestión desde cascada a ágil puede ser complejo. Cierto, eso es lo que hemos entendido. Definitivamente que puede ser complejo. ¿Cómo nos puede ayudar el modelo ágil en este cambio de paradigma de gestión? Bueno, creo que la tomo yo. A ver, Oscar y asistentes. A ver, cuando hablamos del sistema de gestión, ¿ya? O el paso, la transición de cascada, ya, y si es complejo o no. A ver, la complejidad es una cuestión relativa, depende mucho de las personas, ¿ya? Pero desde un punto de vista general, se puede considerar, yo lo veo de 2 perspectivas. Si miras, siempre cuando uno hace un cambio, el cambio impacta o mejor dicho, te influye en la cultura, ¿ya? Yo digo, todo depende cómo el proyectista enfrente la cultura. Me explico. Si el proyectista dice, esta cultura no va a cambiar, el proyecto de transición de Cascada Agile va a ser muy complejo. Pero no porque la cultura lo rechace, sino porque el proyectista no está haciendo bien su trabajo. Porque si ponemos sobre la mesa que la cultura es la compleja, es que no hemos entendido que estamos en entornos disruptivos, ¿vale? Sin embargo, los proyectistas dicen, la cultura puede rechazar esto, pero me da igual, es una variable a gestionar en el proyecto, convierto el proyecto de transición de Cascada Agile en un proyecto de cambio organizacional también. Eso es muy manejable. No voy a decir que sea corto o largo plazo, digo que es manejable. Tampoco quiero decir que estoy poniendo frío y estoy diciendo que la cultura es una variable. No, desde el punto de vista de la gestión del proyecto. ¿Cómo me puede ayudar Agile en esta transición? Hay una herramienta que se llama Lean Change Management, gestión del cambio Lean. Es una herramienta que cuando plantea el proceso de cambio, porque claro, una cosa es decir la cultura, cómo yo enfrento la cultura y voy a hacer el cambio. Ese es un aspecto de la decisión. Luego viene con qué herramienta me voy a apoyar para pasar de una cultura de cascada a una cultura ágil. Y hay muchas herramientas.
Hay herramientas lineales y herramientas no lineales, pero hay herramientas que están dentro del mundo ágil, que es una de las cuales, más conocida y popular, es Lean Change Management, que es una herramienta en donde el cambio se va haciendo en pequeños, así como en un proyecto ágil se habla de pequeños incrementos, acá en Lean Change Management se llama de pequeños cambios, pero en donde el cambio es definido por las personas, No sigue el tratamiento clásico de la gestión del cambio que te dicen tenemos que llegar para allá y todos estamos implicados y nos sacamos unas fotografías y vamos por el cambio. No, el Lean Change Management parte de la esencia de las personas en la organización y va aplicando cambios sucesivos que se van monitoreando en el tiempo. Entonces, siempre hay cambio. Otra cosa es que a lo mejor no es el gran cambio que te impone un típico plan estratégico de cambio. Entonces, primero, ¿es posible? ¿El sistema de gestión puede hacer una transición de cascada ya? Por supuesto, porque las variables más importantes, que es cultura, comunicación, interacción entre personas, todo depende de cómo lo gestiones. Luego, ¿tengo alguna forma de que Agile me ayude en eso? Sí, el mismo Agile te ayuda con una herramienta como Lean Change Management. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Muy interesante. Bueno, a veces el cambio organizacional, a veces en determinadas organizaciones es abrupto, ¿verdad? Es impecablemente disciplinado y es cambiar todo el recurso humano y poner que te nueva. Y no se trata de eso, tiempo, ¿verdad? No se trata de eso. Esa es una manera también, pero no se trata definitivamente que lo hagamos de esa manera. Bien, veamos otra consulta acá. ¿Cuál es una buena plataforma de gestión digital de Ágiles para iniciarse? Yo imagino que ahí va para Iván, pensaría. Sí, creo que puedo ayudarlos más bien con esa parte. De forma sencilla, es la que se adapte mejor al equipo. Yo sé que suena muy vago, pero no hay que casarse con herramientas en específico. Veamos cuál nos resulta mejor. Pero ahí sí, ya poniendo un poco más criterio personal, profesional, Trello es una de las buenas opciones para arrancar sin incurrir en mayores costos. Y como es de una de las compañías que desarrolla la herramienta de facto, prácticamente, es mucho más fácil arrancar con esa y luego decir, ahora sí, me voy a ir con la herramienta grande que es de Jira, J-I-R-A, que es la que la mayor parte de empresas utilizan en Estados Unidos, principalmente. Inclusive si uno revisa el tema de currículum para algún puesto de gestión de proyectos y todo eso, normalmente piden manejo de Jira. Entonces, sí es una buena transición. Arrancar con Trello, la versión pequeña, la versión gratuita, y luego aprender a pasarse a Jira. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Veamos, este creo que dice, seguro va para Chesco, tiene que ver mucho con el tema formativo. Chesco pregunta acá, ¿cuál es el recorrido formativo ideal para introducirse a la metodología? El primero, como decía antes, es el punto de partida ideal es tener experiencia en la gestión de proyectos. Puede ser una experiencia de gestión en cascada a través de PMBOK, de PMI, o simplemente pues, un acercamiento a la gestión de proyectos de una forma puramente experiencial, aunque uno no tenga una formación. A partir de ahí que hemos encontrado cuáles son los límites de nuestra gestión de proyectos en este entorno más disruptivo, yo lo que recomiendo es contactar con una empresa que pueda hacer formación como Scrum Master. Esto es un elemento muy importante para entender y ser este elemento influenciador para el resto de la organización. Esta formación normalmente es una formación de unas 20-25 horas aproximadamente, que requiere de pasar un examen formador, de un examen de certificación en la plataforma, y a partir de aquí se obtienen unos puntos de autoridad. Estos puntos de autoridad se renuevan cada 2 años y actualmente esto no tiene ningún coste más allá del coste de la certificación. Actualmente son unos $80 aproximadamente. Con lo cual, estamos hablando de una certificación relativamente barata comparada con la certificación de PMP, y que eso sí tiene una vida igual que la formación de PMP, pero sin un fee anual, no tiene ningún fee anual.
A partir de ahí hay la posibilidad de poder hacer una formación como Agile Trainer. Esta ya es no es tanto para gestionar equipos Agile, sino para implementar una cultura Agile en una empresa. Y aquí vamos a ir más allá de la parte que explicó Iván Campaña, que sería la parte operativa, y vamos a ir a la parte más organizacional y cultural, es decir, todo aquello que nos explicó Cristian Estalla al principio. Es decir, esta sería la trayectoria profesional. Conocimiento de gestión de proyectos en cualquier metodología, Scrum Master y a partir de aquí Agile Trainer. Muy bien, muchas gracias, Chesco. Perfecto. Ingeniero Edwin Ochoa está por ahí. Tal vez nos ayuda si nuestros asistentes tendrán consultas, preguntas. Por el momento no tengo ninguna pregunta, ingeniero Oscar Gómez. Ok, muy bien. Para cerrar, cualquiera de ustedes, ¿algún ejemplo interesante que les ha causado pues una anécdota bonita, una anécdota interesante que podamos compartir en esto de la transformación y la implementación ágil? Tal vez no digamos la empresa, pero digamos una empresa de tal productividad o tal circunstancias, nos vimos con esto y compartir ese tipo de casos que podrán ser muy enriquecedores para la audiencia. Cristian, ¿quieres aportar tú alguno? ¿Alguno que tú conozcas? Miren, algo rápido, omitiendo nombres. Quizás no sea la experiencia tan agile, ¿ya? Porque igual también cuesta encontrar experiencias ágiles, pero comúnmente a veces se produce un choque intergeneracional, digo choque en un sentido positivo. Comúnmente los equipos ágiles se constituyen por gente muy joven, en edad, ¿ya? Y se les da una responsabilidad muy grande. No digo que no sean capaces, sino que sencillamente te ponen a la cabeza de un proyecto que ni siquiera es emblemático, pero sí afecta mucho el flujo de caja en ocasiones, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que tienen más antigüedad en la organización siguen con un método clásico y tradicional y ponen a gente con muy poco seniority. Entonces, una de las variables importantes que se está viendo en los proyectos ágiles es que ya no interesa tanto si la persona es joven o tiene cierta edad, sino que lo que importa es que tenga seniority, ¿ya? Que es esa capacidad que tienen los juniors y los seniors de adaptarse muy rápido al aprendizaje que te exige la organización y su contexto, ¿ya? Eso no es necesariamente una competencia ágil, no es parte del mindset ágil. Lo estoy mirando desde el punto de vista de la gestión ágil de proyectos, ¿ya? Entonces ahí se están dando varios casos, muchísimos casos, ¿ya? Y eso hace, por ejemplo, que los equipos, por ejemplo, muchas empresas de informática que demandan muchas horas de trabajo, cuando los equipos tienen seniority, empiezan rápidamente usando Agile a regular las jornadas de trabajo para llegar a una jornada estándar, ¿ya? Eso se observa muchísimo en las empresas hoy en día y es una de las cosas para las cuales se está usando Agile, no solamente para responder rápido a los cambiantes, sino también para que tus equipos trabajen de una manera mucho más ordenada y no sea tan desgastante. Muy bien, muy interesante. Bueno, de hecho, la pandemia nos ha indicado de que podemos aprender y todo es posible. Aquellos que no querían adaptar aspectos tecnológicos, la gente grande o mayor, todos somos jóvenes, los de 70 y 80 también somos jóvenes, pero la gente con señorío y cierta experiencia, pero no habilidad tecnológica, tuvieron que aprender en esta pandemia a tener esa habilidad tecnológica. Y que eso es posible. Pero ese es un forzamiento, pues, de algo excepcional, ¿verdad? Algo excepcional. Debería ser también algo excepcional cualquier cambio de transformación digital o cultural en una empresa, así se debería de tomar. Pero a veces la comodidad de determinado grupo de personas impide que esto, pues, se agilice un proyecto. Pero por otro lado, generacionalmente, 2 o 3 generaciones abajo con un nivel de versatilidad tecnológico quieren avanzar y quieren comerse el mundo, entonces en efecto existe ese choque generacional. Pensaría que una metodología de esta naturaleza, combinada con un buen grupo de trabajo, un Scrum bien definido, yo creo que bien amalgamado, esto podría ser una fortaleza en cualquier organización, debería verse. ¿Qué opinas, Chef?
¿O qué opinas, Cristian e Iván? O sea, de hecho, no solamente la fortaleza, sino que también se ve cuando logras esto convertirlo en parte de tu cultura organizacional o es tu nueva cultura organizacional, los reportes hasta por lo menos fines del 2021, ya casos que han salido, indican que en realidad te da una ventaja hasta competitiva, muy competitiva. Pero eso, porque desgraciadamente hemos pasado una pandemia. Quizás antes no habríamos tenido esa respuesta, ¿ya? O no la habríamos visto. Como hemos tenido una pandemia, se ve que tener esta cultura es muy, ¿cómo te digo? Como te decía, muy competitiva. Y te pongo un ejemplo. Yo siempre pongo este ejemplo. Mira, si tú tienes un problema, es un día lunes, y tú llegas y hay una crisis que afecta a tu empresa, yo siempre digo, ¿qué tipo de organización quieres? Lo que voy a decir no es bueno ni malo, simplemente es una ilustración, ¿ya? Llegar a la oficina y que esté todo tu staff sentado esperándote en la sala de reuniones para enfrentar la crisis, o quieres que el staff ni siquiera te esté esperando, sino que hayas dejado con tu secretaria una carpeta con 5 cosas que analizaron, de las cuales te están diciendo 3 son buenas, por favor ayúdanos a escoger una, porque ya pensamos todas, y las otras 2 son descartables. La primera es la cultura buca y la segunda es la Bani. La segunda es la que se está aspirando y esa es muy competitiva. Yo no necesito reunirme, el equipo se autoorganizó, se autogestionó, estudió 5 alternativas, decidió 2 y cuando llegaste tú como autoridad, siempre te dije, mira, aquí hay 3, ayúdame a escoger la mejor. ¿Ya? Ese tipo de organización es lo que se está buscando, pero demanda cambio en directivos. Ojo, eso es muy importante, los directivos deben cambiar y obviamente una cultura laboral distinta. Entonces, eso es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Chesco, Cristian e Iván, agradecemos este tiempo brindado. En España ya es de madrugada. Donde está Perdón, Chesco, Iván, ¿está temblando? desde Vélez con Sí, nosotros. muy fuerte. Y Cristian está en el Ecuador. Está ahí gozando de los temblores. Iván, Sí, ¿verdad? y en Quito han habido algunos. Hace rato lo estoy sintiendo. Bueno, Iván, se Bueno, tienen que muy bien. conectar. Para que vean de que ha sido un evento bastante telúrico, bastante movido. Wow. Sí, se movió muy bien. Ya, ¿Todo bien, Iván? ya. Parece que ¿Todo bien? está, se sigue moviendo, se sigue moviendo bastante. Quedó la onda. Son las ondas que nos mostró Chesco, ¿verdad? Son las ondas que nos mostró Chesco allá. Así que una mala, ¿verdad? Y hay que saber cómo se llama manejar. Hay que controlarlas adecuadamente, ¿verdad? Wow. Bueno, Iván, ¿más tranquilo? ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ok, bueno, agradecemos el tiempo a todos. Ya se retiró Cristian, será comunicado otra vez por tema de energía. Chesco, muy amable de tu parte por dirigir la mesa, Iván por mostrarnos la plataforma digital y agradecemos a todos los asistentes de Copimera este tiempo invertido para compartir pues, esta metodología ágil y con una perspectiva de 360 grados. Un abrazo para todos, que sigan encantados, muy bien, y que Dios nos bendiga a todos, a la Copimera y a todos los presentes. Se me cuidan un montón. Muchas gracias, encantado. Muchas gracias.